Bueno, el día de ayer quedamos en que tenemos una situación actual, una estructura de capital que actualmente tiene la empresa, compuesta por acciones comunes, preferentes, bonos y pagarés. Espérenme, jóvenes. Voy a traer agüita porque ya hablar 3 horas. Ya está compuesto la estructura de capital de esta empresa. Esta utilidad proyectada es el 15% que como mínimo están exigiendo las personas al momento de tener su capital invertido. ¿Sí? Los intereses, pues ya en el enunciado menciona que para los bonos piden el 12% o se paga el 12% y para los pagarés el 10%. Entonces la utilidad afecta es la resta de la utilidad proyectada menos los intereses. A esto pues le vamos a calcular el ISR 25%. Entonces, si ustedes ven acá, los intereses están restados antes del ISR. ¿Por qué? Porque los intereses es un escudo fiscal. Entonces, acá pues, eso ustedes llevaron un curso de la SAT en la Financiera 2, si no estoy mal. Ahí tuvieron que haber visto esto. La utilidad neta pues es la utilidad afecta menos el ISR. Y eso pues tenemos con dividendos preferentes. Les explicaba el día de ayer que los dividendos preferentes es lo que fijo se tiene que pagar, al igual que los intereses, al igual que el ISR si hubiera ganancia. Los dividendos preferentes es lo que los accionistas preferentes exigen sí o sí, fijos independientemente, ¿sí? Y por último tenemos las utilidades a distribuir. Esto es lo que queda después de que ya se pagaron intereses, dividendos preferentes, impuestos. Lo vamos a dividir dentro del número de acciones en circulación que existen actualmente para obtener cuánto es lo que gana cada una de estas acciones. En este caso dicen que se distribuyen 137,250 y son 7,000 acciones comunes en circulación. Tenemos una utilidad por acción de 19.61. Veamos acá. Esta empresa desea financiarse con 2 millones. 1 millón que van a invertir para una máquina. Aquí está. Y 1 millón para una bodega. Pero no tienen los recursos. Entonces, se propuso formas de financiamiento. La situación actual y una siguiente situación. Que acá dice que podría ser 25% acciones preferentes y 75% acciones comunes. Veamos. Aquí está. Entonces, se van a financiar 2 millones. Se van a distribuir el 75% así. Por lo tanto, veamos acá. 2 millones, vamos a ver, 200, 2,000, 20,000, 200,000, 2 millones por 0.75. Dice que es 1,500,000. 1,500,000 va a ir destinado a acciones comunes. Pero como actualmente se tienen 770,000, la suma de estos dos sería 2,270,000. Veamos. Aquí está. Luego, acciones preferentes. Dice que de las acciones preferentes, el 25% se invertirá en eso. Tenemos nuevamente 2 millones por el 25%, son 500,000. Ahí está. Más los 700,000 que ya se tienen. Esto nos da 1,200,000. Aquí está. Pregunto, ¿dudas sobre cómo se distribuyeron los 2 millones?
No, Lic. No, licenciado. Muy bien. Los bonos no se tocan, porque dentro de esta combinación se está mencionando únicamente comunes y preferentes. Entonces los bonos permanecen 450,000. Los pagarés permanecen 150,000. Y las utilidades retenidas permanecen con los 450,000. La sumatoria, si ustedes recuerdan, aquí tenemos 2,520,000. Pero como ahorita le agregamos los 2 millones, al final, en esta combinación tenemos un capital de 4,520,000. 2,520,000 más 2 millones, 4,520,000. ¿Sí? ¿Dudas? Póngame un 1 en el chat si no tienen dudas. Muy bien. Perfecto. Utilidad proyectada. 15% a los 4,520,000 y nos da 678,000. Mucho ojo con esto. Aquí les pueden poner de que los accionistas para poder invertir en esta combinación requieren un 12% de utilidad, requieren un 20% de utilidad, requieren un 18% de utilidad, ¿sí? Si les dijera eso, ustedes ya lo aplican. Si no, tomamos siempre el 15% que están diciendo acá. Mucho ojo. Intereses. Pregunto. ¿Se colocan otros intereses o se siguen dejando los mismos intereses? Deja los mismos. Los mismos. Los mismos, Lic. ¿Por qué, Jennifer? Porque no cambió ni bonos ni pagaré, solamente las acciones. Entonces solo cambiaría los dividendos. Perfecto. Intereses siguen siendo los 69,000. ¿Por qué? Porque Jennifer ya lo dijo. No vamos a afectar bonos ni pagarés, que son los que pagan intereses, ¿sí? Entonces, siguen siendo lo mismo. Utilidad afecta. Sería la utilidad proyectada menos los intereses, ¿sí? ISR, 25% sobre la utilidad afecta. ¿Ok? Utilidad neta. Utilidad afecta menos ISR. Dividendos preferentes. Pregunto, ¿cambian estos dividendos? Sí. Sí. Shercy, ¿cómo le quedó? Eh, 164,500. Me parece y me suena ese dato. ¿Cómo lo sacó? A los 2 millones le calculé el 25%. Ujú. Y de ahí como ahí dice, el sector productivo, la tasa de dividendos en el mercado se estima en un 14%. Ujú. Y de ahí le sumé los 94,500. Muy bien. Punto visto. ¿Alguna duda? Para quienes no le hicieron, ¿alguna duda? Lick, perdone, ¿cómo dijo Shercy? Es que no le entendí muy bien. A mí me salieron 294,750, pero ahí creo que tengo otro dato que no es correcto. ¿Será que pueden Veamos. volver a explicar? Gracias. Claro.
Acá vimos que la combinación 75% acciones comunes, 25% acciones preferentes. Efectivamente, como estamos trabajando sobre la base de los 2 millones, a estos 2 millones se le calcula el 25% y dijimos que son 500,000. ¿Sí? Él sí mencionaba, es que ahí dice, por supuesto, aquí les tiene que decir, dice, según el Banco de Guatemala, para el año 2020, las nuevas tasas para los bonos se estiman en un 13% anual. Y para acciones preferentes en el sector productivo, la tasa de dividendos en el mercado se estima con un 14%. Entonces, en la situación actual, estos dividendos preferentes pagan el 13.5%. Pero en esta nueva situación pagan el 14%, pero únicamente lo que se tiene invertido en acciones preferentes. Punto 14. Multipliquemos 500,000 por punto 14, nos da 70,000 de dividendos preferentes que se van a pagar en estos 200,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo el 25% corresponde a las acciones preferentes, más los 94,500 que ya se tienen en la situación actual. Si sumamos dividendos preferentes, situación o combinación nueva, más dividendos preferentes, situación actual, 164,500, efectivamente lo que dice la licenciada Shercy. Ya está, miren, 164,000. Me pueden compartir el link de asistencia. Ahora sí, Lidia. Sí, muchas gracias aquí, que actualice. Muchas gracias. Segura. Seguros Sí, jóvenes. yo le estaba haciendo nuevamente por el 13.5% y por eso es que no me salía la misma cantidad. Y sí lo estaba haciendo solo. Y lo estaba haciendo por el total. Sí, por el 1,200,000 de acciones preferentes. Entonces por eso me daban 162,000. Ya casi, eran 4,000 y algo. Por un pelín, pero así no me cuadra en el examen. Ni por decimales. Entonces, pero ahí ahorita ya lo corregí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Dudas, jóvenes? No. Entonces, esos serían nuestros dividendos preferentes. Las utilidades a distribuir, le restamos de la utilidad neta lo que se va a dar en preferentes y nos queda 292,250. Shercy, ¿cuántas acciones comunes tiene? 16,375. Miren, pues Blanca Pedrosa, ¿cómo se sacan los dividendos preferentes? Dice, si ahorita le acabo de preguntar. Ahorita vamos, Shercy, vamos a ir otra vez, vamos a retroceder un poquito. Por Blanca. Dice, ¿cómo se sacan los dividendos preferentes? Veamos acá. En esta combinación se necesita apalancar o financiar 2 millones. ¿Sí? Tenemos una situación actual. Aquí no movemos nada, pero necesitamos apalancar 2 millones. ¿Qué es apalancar? La empresa necesita invertir, pero no tenemos los recursos, entonces vamos a ceder nuestro capital. ¿Cómo? Lo pueden hacer por acciones comunes, acciones preferentes, bonos, pagarés. Las utilidades retenidas no. ¿Por qué? Porque eso ya corresponde a los socios, pero eso ahorita les voy a decir algo con respecto a eso. Continuando. Dice que la primera forma de apalancamiento, acá está. 25% acciones preferentes, 75% acciones comunes. ¿Sí? Entonces, la nueva distribución de capital sería esto, 4,520,000. ¿Por qué? Porque son 2,520,000 en la situación actual, más los 2 millones del apalancamiento que se tiene. Siempre ellos piden el 15%, le sacamos el 15% a esto. Los intereses ya vimos que
se copian o se ponen los mismos porque no estamos afectando dentro de nuestro apalancamiento los pagarés ni los bonos. Y a eso, pues, a la utilidad proyectada le restamos los intereses y tenemos la utilidad efecta. Luego dice que tenemos el ISR, el 25% sobre la utilidad efecta y nos queda la utilidad neta. Esta utilidad neta la distribuimos en dos, en dividendos preferentes y en accionistas comunes. Los dividendos preferentes, dijimos que como el 25% de acciones preferentes de los 2 millones son 500,000 acá, y el enunciado nos dice que para las acciones preferentes se estima un 14% anual. Ay, ya me perdí. Un 14% anual. Entonces, a esos 500,000 le sacamos el 14% y sería 70,000 quetzales de la inversión, por la inversión de las acciones preferentes. Pero también tenemos que en la situación actual se está pagando 94,500 de dividendos preferentes. Es decir, esta situación actual no la podemos dejar de lado. Tiene que ir a la par de esta. Entonces, la suma de los 70,000 corresponde a las nuevas acciones preferentes, más los 94,500 serían 164,500 que se tendrían que pagar de dividendos preferentes. Ahora sí, Blanca. Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Bueno, continuemos. ¿Cuántas acciones dijo que tenía Jersey? 16,375. Explíquenos, ¿cómo lo sacó? Los 2 millones multiplicado por el 65% me dio 1,500. 1,500,000. Ajá, 1,500,000. Y dice, si la empresa emitiera nuevas acciones comunes, tendrían un valor de 160. Entonces, esa cantidad lo divido entre 160, me dio 9,375, más los 7,000 de lo actual, me dio el total de 16,375. Perfecto. Mire, ahorita me estoy pensando en poner solo apalancamiento financiero un ejercicio de 10 puntos. Solo esto, 10 puntos. Puede venir, 3, 4, 5 combinaciones. O solo la situación actual y una más, no sé, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Practiquen bastante esto. ¿Qué dijo Jersey? A los 2 millones le calculó ella el 75% y eso le dio 1,500,000. ¿Sí? Lo que van a invertir en acciones comunes. Efectivamente, aquí dice, si la empresa emitiera nuevas acciones comunes, tendrían un valor de 160. ¿Se acuerdan que ayer les dije sobre la historia de los aguacates? Que si ustedes compran una caja, pueden ver cuántas unidades tiene según qué cuesta cada uno o cuál es el valor de la caja, se les dice en el precio y las unidades y viceversa, ¿sí? Dependiendo de la información que tengan, ustedes pueden conseguir la otra. Entonces, a esta nueva inversión de 1,500,000 dice que se le va a aplicar que cada acción común va a valer 160. Entonces, ¿cuántas acciones nuevas tenemos? Agarramos 1,500,000 dividido 160 quetzales. Y nos dice que para invertir 1,500,000 van a salir en circulación 9,375 acciones comunes adicionales, ¿sí? Más los 7,000 que ya se tienen, tenemos que sumar. 9,375 más 7,000 nos da 16,000, esos son unidades, 375 acciones comunes en circulación, en total, ¿sí? Vean, 16,375, 16,375.
¿Cuánto le dio la UPA a Shercy? 17.85. 17.85. ¿Qué hizo? Los 292.250 dividido entre los 163, no, 16.375. Perfecto. Y eso nos dio 17.85. Mire, Eli, ¿cuántos decimales trabajamos aquí? Recuérdense que es moneda. ¿Sí? Es moneda. Aquí ya estamos hablando solo moneda. Dólares, quetzales, como sea. ¿Sí? Va, veamos. Antes de ir al análisis de esto, les pregunto, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Por favor. Pregunte ahorita porque esto fijo viene en el examen. Lick, perdone, soy nuevamente. No tenga pena. 16.373 de acciones comunes. ¿Podría repetir cómo es el proceso? Perdone. Comunes, con mucho gusto. ¿Alguien más para aprovechar? Lick, buenas noches, una consulta. Sí, Samuel. Sí, Samuel. Si no dijera el concepto de acciones, ahí no se tendría que tomar nada, ¿verdad? No se tendría que calcular acciones si no dijera el ejercicio. ¿Tiene un ejemplo? Supongamos con los 2 millones que estamos trabajando ahorita, el monto de 2 millones, pero que si no dijera nada de acciones, se quedan normal las acciones con los 7,000. O siempre debería de tener acciones de... Ya le capté. Si dentro de su combinación no le indica que va a invertir en las acciones comunes, usted no se va a financiar con esas nuevas emisiones, por lo tanto, las acciones comunes permanecen la misma cantidad, porque no afectó su inversión, su apalancamiento. Tengo otra consulta, disculpe. Supongamos en este caso, ¿hay límite para acciones o solo se trabaja conforme por el ejercicio? Solo esa era mi duda. Bueno, ustedes obviamente tienen que trabajar según el ejercicio, pero en la vida real no hay mínimo para acciones. Es más, ustedes métanse a la página inversión de valores en internet y ahí pueden jugar. Para los que vayan a la especialidad de administración financiera, el otro semestre voy a hacer el auxiliar. Ahí les enseñamos a hacer análisis vertical y horizontal de las inversiones, de las acciones, ¿sí? Ahí miramos cuántas acciones tiene Walmart, Nike, solo por mencionarle, ¿verdad? Entonces, no hay límite. Gracias, Eric. Vaya, ¿cómo se sacan los dividendos preferentes? Ya, podría repetir lo de las UPAs, muy bien. Ahorita vamos a ver esto. Entonces nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí vimos dividendos preferentes, ya. Ahí. Miren, pues. Aquí está. Entonces vimos que dividendos preferentes se iban a pagar 164,500, ¿verdad? Entonces la resta a la utilidad neta quedaría 292,250. Como acá dentro de nuestra combinación nos indican que el 75% va a ir dirigido por medio de nuevas acciones. ¿Por qué? Porque van a invertir en acciones comunes. ¿Sí? ¿Cuánto es el 75%? Miremos, 2 millones por 0.75 nos da 1,500,000. Entonces, acá en el enunciado indica que si la empresa emitiera nuevas acciones comunes tendrían un valor de 160. Si no emitiera nuevas acciones, el precio sería de 110, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, dividimos el total del apalancamiento
del financiamiento dentro de los 160, que será el nuevo precio de la emisión de las acciones comunes, y nos da 9,375 nuevas acciones comunes si se diera este escenario. ¿Sí? Pero como ya hay 7,000 acciones comunes en circulación, aquí vamos a sumar las 9,375 nuevas más las 7,000 ya existentes. Y eso nos da 16,375 acciones comunes nuevas. ¿Sí? En total, perdón, 16,375 acciones comunes en total. Y para sacar las UPAs, eso ya lo vimos, es la utilidad por acción. Utilidad, acciones, utilidad. Me equivoqué. Aquí está. ¿Sí? Vamos a agarrar, dividimos la utilidad a distribuir dentro del número de acciones que hay en circulación para que nos dé la utilidad por acción. ¿Sí? 17,85 según esta combinación. Financiera Dorling. Ahí vamos a estar. Kevin. Sí, Kevin. Kevin y Edwin. ¿Todo claro? Muy bien. Edwin. Perfecto. Ya tienen el 1 de memoria. Muy bien, Blanca. Perfecto. Ah, sí, Blanca también. Bueno. Entonces, analicemos. Si tuviera solo estos dos escenarios, ¿con cuál se quedarían ustedes? Con la primera. Con la situación actual. ¿Quién dijo con la primera? Yo. ¿Por qué? Porque es el valor más alto que pagan las UPAs. Y ese es el que le conviene a la empresa. ¿Y qué hago con el apalancamiento? Si yo necesito agrandar mis operaciones, recuerdes que es bodega y maquinaria. ¿Ver otra opción? Entonces, ¿qué recomendaría? ¿Cuál sería su conclusión y recomendación? Rapidito, un par de palabras. Bueno, en conclusión yo me quedaría con la actual, porque no me conviene la opción A, ¿se puede decir? Porque ahí pierdo, entonces en la otra gano. Ahí está. Pero su recomendación. Mi recomendación. Tal vez hacer otra, porque como eso es un plan, entonces podríamos hacer otra, ay. Combinación. Combinación, sí. Ah, correcto, muy bien, Luz. Ahí me pasa, me escribe por WhatsApp y ahí le vamos a poner un punto extra, ¿oye? Miren pues, analicemos. Situación actual. Aquí nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que está. Y efectivamente, como decía Luz, es un plan, es un presupuesto. Es un presupuesto, ¿sí? En donde vamos a invertir 2 millones y nos están dando esta opción. Lógicamente, al momento de invertir, nos da la UPA de 17,85 menor a la situación actual. No vamos a decir nos quedamos con la situación actual, porque esa no es la conclusión. La conclusión es la primera opción no es viable, por lo que recomendamos hacer una nueva combinación para ver si es efectivo o si es factible mejorar la utilidad por acción. ¿Por qué recomendamos esa opción? Porque sí se necesita apalancar. Si acá dentro del texto dijera, vemos la opción si es viable con la siguiente alternativa. Entonces ahí sí nosotros decimos que no, pero no nos están diciendo que tenemos que invertir, ¿sí? Entonces aquí se entiende que sí es necesaria esa inversión, por lo tanto tenemos una
De hecho, se me ocurre de que podría ponerles que ustedes calculen esa combinación, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda sobre la situación A, como dijo Luz? No la actual, sino esta. Alquilar una máquina. Fíjese que, ahorita vamos al costo de oportunidad. Y ahí vamos a también ver eso. Generalmente hay empresas que trabajan con leasing, que se le llama eso, cuando no son maquinarias nuestras. Y la Pepsi, por ejemplo, tiene leasing con Hino. Y un montón de camiones que andan viendo ahí no son de la Pepsi, ni sus trabajadores. Es outsourcing, ¿verdad? Entonces, ahí donde yo trabajo, la mayoría de escáner, impresoras, no pertenecen a la institución, sino pertenecen a un proveedor y solo se les paga mensualmente. Sin embargo, ahorita cabal estamos en eso, en el análisis, qué es lo más recomendable, si comprar o seguir alquilando. Y para eso tenemos la palabra de costo de oportunidad. ¿Qué es costo de oportunidad? Es ver la mejor opción de inversión. Y aquí podemos ver utilidades retenidas. Este dinero, los 450,000, ya es de los socios. Sin embargo, como es un presupuesto del año 2020, aquí les están ofreciendo 15% sobre mantener sus 450,000. Porque fácilmente, como eso ya es mío, yo lo puedo pedir según el acta, ¿sí? Según las fechas que tienen para pago de utilidades. Yo lo puedo pedir y hacer lo que yo quiera con el dinero. Ir a un banco, pero ya me di cuenta que el banco solo me paga el 7-8%. Poner una nueva empresa, pero como es 2020, estamos en plena pandemia, no sabemos. Entonces, si aquí me ofrecen el 15%, ¿para qué voy a retirar este dinero? Costo de oportunidad, hacer evaluaciones previas sobre qué es lo que más me conviene, invertir en A, B, C o D. ¿Sí? Eso es costo de oportunidad. Y costo de oportunidad, todos los días, jóvenes, tomamos decisiones. Me conviene esto, me conviene esto. ¿Qué gano aquí? ¿Qué gano aquí? ¿Qué pierdo aquí? ¿Qué pierdo aquí? ¿Verdad? Eso es costo de oportunidad. Entonces, sí se puede recomendar, por supuesto, como dice Patricia, pero hay que evaluar en cuánto nos sale esa nueva máquina. Recuérdense que aquí tenemos también escudo fiscal, aparte de los intereses, las amortizaciones y depreciaciones. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Entonces, si no tienen dudas, vamos a ver el siguiente escenario. Acá. Opción B. 25% acciones comunes, coma, aquí le faltó coma a quien redactó esto. 25% acciones preferentes, coma. 25% bonos y 25% pagares. Trasladamos eso a nuestro encabezado y listo. ¿Cómo quedaría aquí entonces? Jóvenes. Licenciado. ¿Qué manda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo decir lo que yo hice para ver si... Por supuesto, claro. Bueno, a la inversión de 2 millones, saqué el 25% para cada uno de lo que mencionó, acciones comunes, preferentes, bonos y pagarés. Quedaron 500,000 para cada uno. Perfecto. Entonces, sumé a la situación actual, le sumé los 500,000 en acciones comunes, en acciones preferentes, de igual forma en bonos y en pagarés. ¿Y cómo le quedó, Elvis? Acciones comunes. Acciones comunes me quedaron 1,200,000. Perdón, 1,270,000. En preferentes, 1,200,000. Bonos, 950,000. Pagaré 650,000. Y las utilidades retenidas siguen siendo las mismas. El total de 4,520,000. Listo. Va. ¿Alguna duda sobre cómo quedó eso, jóvenes?
Gracias, Elvis. En la utilidad proyectada, igual sobre los 4.520.000, el 15%, y me dio 678.000. Lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Ajá, exacto. Aquí en los intereses, aquí sí hay un cambio. Vamos a parar ahí, Elvis, gracias. Solo vamos a asegurarnos de que a todos les haya quedado así. Póngame un 2 en el chat si les quedó así. Desde luego que Elvis sí. Muy bien, Jennifer, Luz, Conrado, Shersey. Somos 63 jóvenes. 5, 7, 8, 9. Perfecto, muy bien. Entonces, en los intereses sí ya nos cambia. ¿Cómo lo hizo Elvis? Explíquenos antes de decirnos el resultado. Bueno, en los intereses, nos dice que vamos a tener un cambio en las tasas. 13% para los bonos y el 11% para los pagarés. Bueno, entonces, sobre el 25% que ya habíamos calculado, que serían 500,000 para bonos y igualmente para pagarés, saqué el 13%. Para bonos 65,000, para pagarés 55,000, para un total de 120,000. Entonces acá en el estado sumé los 69,000 que ya tenía, más los 120,000, para un total de 189,000 de intereses. ¿Alguna duda, jóvenes? Sin pena, pregunten. ¿No? ¿Todo bien? Disculpe, a mí me quedó en los intereses 195,000. No sé por qué tampoco. Tampoco, yo sé por qué. ¿Alguien más aparte de Shersey? Ahorita vamos a hacerlo más despacio. Disculpe, yo iba tratando la manera de ir anotando, solo que no me da lo de acciones comunes ni preferentes. ¿Será que puede volver a explicar? Muy rápido explica Elvis. Perdón, muchas gracias. Va, mire pues. Elvis ahí me escribe, oye, me recuerda en su punto. Aquí tenemos apuntado. Elvis. Esto dice usted, Lidia, acciones comunes y preferentes. Sí, es que yo agarré los 2 millones por el 25%, pero entonces nada que ver, ahí sí, cero lo que yo hice. Bien, así es. Porque no me da esa cantidad. Le da 500,000. Ajá. Más 770,000. Ah, eso no sumé. Muchas gracias, ahorita lo voy a corregir. Lo mismo aquí. Acciones preferentes dice 25%. 500,000 más 700,000, 1,200,000. Bonos, 25%. 500,000 más 450,000, 950,000. Pagarés, 25%. 500,000 más 150,000, 650,000. Utilidades retenidas, no lo movemos porque no nos están diciendo que quieren pagar, tampoco están aumentando ni afectando porque pues eso ahí está fijo. Total 4,520,000, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque le estamos sumando 2,520,000 más 200,000 y nos da esta cantidad. Utilidad proyectada 15%, que es el 15% sobre el total. Nos da lo mismo porque son los mismos totales. En los intereses es donde cambia. Miremos pues. Así está integrado los 2 millones. 500,000 para acciones comunes, 500 para preferentes, para bonos y para pagarés. Pero los intereses solo lo van a pagar los bonos y el pagaré. ¿Sí?
efectivamente, como decía Elvis, el Banco de Guatemala para el año 2020 indica que las nuevas tasas para los bonos se estiman en un 13% anual y para las acciones preferentes en el sector productivo, dividendos en mercados se estiman un 14% anual, en tanto que para los pagares será 11%. Nos interesa 13% bonos y 11% pagares. 13% y 11%. Eso decía, ¿no? Sí. Entonces, vamos a calcular 500,000 de bonos por el punto 13 nos da 65,000. Eso es lo que se van a pagar de intereses por los bonos en esta inversión. 500,000 por punto 11, 55,000. Eso es lo que se va a pagar de intereses en los pagarés por esta inversión. Pero ya tenían unos intereses de 69,000, ¿sí? Entonces vamos a sumar esos tres. 65 más 55 más 69 nos da 189,000 de intereses, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Practiquen esto, practíquenlo, no se confíen. ¿Cómo se obtuvo el dato de los pagarés? Aquí está. 200,000 por el 25% nos da 500,000. 500,000 más 150, la situación actual nos da 650,000. Gracias, licenciado. Es que yo sumé 150,000 más 150,000 y a eso le había calculado el 25%, por eso es que no lo tengo igual. No. ¿Alguien más con alguna otra duda? Disculpe, a mí no me cuadran los intereses. La sumatoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues según entendí, tengo que sumar los 69,000 de intereses, más los 65,000 de los bonos y los 55,000 de los pagarés. Pero no me sale. Le tiene que dar. Si está haciendo eso, sí, le tiene que dar sí o sí. Ok. Me avisa, hágalo una vez. Va, espérame. Aquí la esperamos. Tenemos 21 minutos todavía para... Sí, ya me salió. Gracias. Bueno, entonces como ya todos... Y tenemos los 189,000 de los intereses. Utilidad afecta. Esto a la utilidad proyectada, que es el 15%, le restamos los intereses y nos queda 489,000, ¿sí? A esos 489,000 le vamos a calcular el 25% de ISR y nos queda 122,250. Y eso sería la utilidad neta. Utilidad afecta menos ISR, utilidad afecta. Dividendos preferentes. Elvis, lúzcase. Termine de ganarse el punto. Bueno, en los dividendos, igual dice que va a haber un cambio para los dividendos de 13.5%, pasa a 14%. Entonces, sobre los 500,000, que son el 25% de los 2 millones, se calculan dando un total de 70,000 y lo sumamos a lo actual que era de 94,500 para un total de 164,500 de acciones preferentes. Hacemos la resta para la utilidad distribuida. Todavía no. Gracias. Dividendos preferentes salen 164,500. Aquí está. Sí. 2 millones le calculamos el 25% porque eso es lo que vamos a pagar en acciones preferentes o es lo que vamos a invertir, mejor dicho. Acá dice, ya lo leímos una vez, veámoslo otra vez.
Para acciones preferentes en el sector productivo, la tasa de dividendos en el mercado se estima en un 14%. Entonces, acá tenemos 14%. De 500,000 nos da 70,000. Esto sería sobre la nueva inversión, pero como ya tenemos 94,500, se lo sumamos. 70,000 más 94,500, tenemos 164,500. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, disculpe, ¿puede poner su pantalla nuevamente? Claro. Gracias, Lick. Es que ahí, en la sumatoria fue donde no me salió. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe. O sea que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el financiamiento aquí en el ejemplo es de 2 millones. O sea, eso lo vamos a tener, por decirlo así, siempre, ¿verdad? Y a los cálculos le vamos a ir sumando siempre la situación actual. Sí, por eso les dije. Esta situación actual, de esto no se olviden, porque van a hacer una integración con las diferentes opciones de financiamiento. Así como lo vimos aquí, como afectaba el 75%, se lo sumamos. Como afectaba el 25%, se lo sumamos. ¿Por qué? No lo podemos hacer separado, porque no son empresas distintas, sino es un apalancamiento. Es una atracción de dinero a cambio de porcentaje de manejo de mi empresa. ¿Sí? Sí, gracias. Por eso, ¿se acuerdan? Yo ayer les dije, no recuerdo si fue a ustedes o al primer horario, un ejemplo que yo siempre pongo en ¿cómo se llama? En el curso donde soy auxiliar, en el mercado de valores. Mercado de valores y capitales, ahí se ve bastante el financiamiento. Entonces, en España hay un equipo de fútbol. El año pasado, por la deuda que tienen, no tiene capital para comprar jugadores, pero necesita armar un buen equipo. Vino un analista financiero y se le prendió. Entonces dijo, cedamos parte de nuestra propiedad, apalanquémonos, obtengamos dinero y ellos van a tener parte de nuestras ganancias. Entonces, ese club vino, vendió parte de sus activos, obtuvo dinero, compró jugadores y ganó la liga. ¿Sí? Entonces, así es aquí. Esta empresa necesita apalancarse con 2 millones, pero como no los tienen, van a hacerlo por medio de estas combinaciones. ¿Ok? Utilidades a distribuir, vamos a restarle. Utilidad neta menos dividendos preferentes. Utilidades a distribuir, vean. Esto, como ya les dije, es lo último que queda del pastel después de haber pagado los intereses, el ISR, de haber dado los dividendos preferentes. Esto es lo último. Este es un riesgo, jóvenes. El que invierte en acciones comunes es un doble riesgo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque o da pérdida, absorbe con su capital, o las ganancias van a ser mucho mayores a las de un dividendo preferente, un inversionista con acciones preferentes, a los que invierten en pagarés y bonos. ¿Sí? Por eso es que tiene un mayor rendimiento. ¿Cómo lo calculó Elvis? Bueno, las acciones comunes, nuevamente, sobre el 25% de los 2 millones, se divide sobre el valor de la nueva acción y nos da un total de 3,125 nuevas acciones. ¿Cuál es el valor de la nueva acción? 160 quetzales. Y se suman a las actuales, que son 7,000, para un total de 10,125 acciones comunes. Pregunto, Elvis, ¿esto es 3,125 unidades o moneda? Unidades. Perfecto. Y en total teníamos... Y teníamos 7,000.
para un total de 10,125 acciones comunes. Ahí está. ¿Alguna duda de cómo se calculó esto, jóvenes? 10,125 acciones en total. ¿Cómo se obtuvo el dato de los pagarés? Dorling está atrasada. Mire, ya vamos hasta aquí. Y cada vez que voy aquí, les pregunto, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? Entonces, por favor, un poquito más de... Los pagarés, eso es lo que estoy preguntando. El dato de los pagarés es igual que esto. 25% según el porcentaje, o aquí este caso se multiplica según el porcentaje, aquí es 25% por los 200,000 más los 150,000 que ya se tienen, y esto nos da 650,000 para los pagarés. Va. Veamos con la cantidad de acciones comunes. Efectivamente, como dice Elvis, se invierten 25% en las acciones comunes sobre el total. Esto significa 500,000. Y aquí el ejercicio, nuevamente les recalco, dice si la empresa emitiera nuevas acciones comunes tendría un valor de 160. Entonces, estos como son nuevas, 160. Y para eso dividimos 500,000, que sería el valor de las acciones comunes, de la inversión, del apalancamiento, dentro de 160, nos da 3,125 nuevas acciones en circulación. Es decir, que la persona, el inversionista que vaya a dar 500,000 va a tener derecho de 3,125 nuevas acciones, ¿sí? Más las 7,000 que ya se tienen, acá, nos suma 10,125 acciones comunes totales. Y por último, la utilidad por acción. Utilidades por distribuir dividido el número de acciones en circulación, y eso nos da la utilidad por acción. Vamos a ponerle este otro colorcito para separar. Y veamos. Conclusiones, jóvenes, conclusiones. ¿Cuál sería la conclusión ahí entonces? Que a la empresa le conviene la opción B porque supera a la opción actual en ventas de UPAs. A la empresa le conviene cualquiera de las dos opciones, la A o la B, porque la empresa va a recibir financiamiento, 200,000. A quien le conviene es a los inversionistas. Entonces, yo como analista financiero le digo, mire, señor X, si usted invierte de esta forma, únicamente, bueno, se les van a pagar sus utilidades preferentes, esta cantidad, y a los accionistas comunes van a tener un rendimiento de 17.85 por cada acción común. Pero también tenemos esta opción, en donde si usted solo invierte, ya que usted como accionista común quería invertir aquí 1,5 millones, lo puede hacer de esta forma. Invertir acá. Estos serían los intereses por los bonos y pagarés, estos serían los dividendos preferentes y esto sería la utilidad por cada una de las acciones que usted tendría, ¿sí? Esa sería la conclusión. Entonces, la que mejor se recomienda dentro de estas opciones es esta opción, como dijo Luz, la opción B. Mucho ojo, mucho ojo. Lick, ¿y con cuántos decimales trabajamos las UPAs? Recuérdense que es moneda, ¿sí? No vayan a trabajar con 3 decimales. Se trabaja como moneda. ¿Ok? Entonces, pregunto.
¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado. Manda Elvis, luego Lidia. Gracias. Como duda nada más, digamos que veo yo que la segunda opción, aparte de que la UPA es una mejor paga, veo que en las acciones comunes a la hora de pagar sería menor la descapitalización que en la opción A. ¿Estaría bien decirlo así o no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es lo que se tiene que evaluar, porque fácilmente se puede hacer una combinación C, ¿verdad? Y puede dar fácilmente una UPA mayor, pero ahí sí ya tomamos en cuenta qué es lo que a la empresa le conviene. No solo la capitalización, sino la descapitalización posterior a. Pero eso ya es tema muy maestría. Pero gracias. Lidia. Gracias, Lick. Solo mi duda era con respecto a los intereses. Ya para la última opción o propuesta es, por ejemplo, a lo que me dé intereses del 13 y el 11% de bonos y pagaré, a eso le tengo que sumar mi propuesta, mis intereses actuales, que eran los 69,000. Correcto. Es que ahí me perdí un poquito porque en la opción 2 no le sumamos los 69,000. Pero ya entendió por qué. No, Lick, perdóneme, pero me quedé un poquito ahí como confundida con los intereses. Va, vea pues, yo les dije, los intereses se quedan estáticos porque dentro de la inversión, los financistas no les interesa invertir ni en bonos ni en pagarés. Eso se queda igual. Por eso los intereses permanecen igual. En la opción B, como dijo Luz, los financistas desean invertir de los 2 millones, 25% en bonos, 25% en pagarés. Eso obviamente se paga. ¿Cómo se paga? Por medio de intereses. Eso se calcula y se le suma ahí sí. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo en eso. Ya le entendí. Gracias, Lick. Eso va a depender de cómo me estén solicitando la división ya de las nuevas propuestas. Si los incluyen, se los tengo que sumar. Totalmente cierto. Muchísimas gracias. Ahí ya me aclaro. ¿Alguien más? ¿Le van a tomar captura o ya le tomaron? Vamos a borrar esto.